creo que ya empezamos la reunión. Vamos a empezar la reunión, la ponemos en manos del Señor, que es lo más importante, para que Él con su Espíritu Santo fluya. En este momento lo necesitamos. Vamos a orar por sanidad, por finanzas. Vamos a hacer así como una oración general y clamando que el Espíritu Santo nos acompañe en esta reunión. Padre bueno, te doy gracias por este tiempo que nos permites compartir en esta tarde, y por el poder del Espíritu Santo yo te pido que generes un ambiente súper especial para todas las personas que estamos aquí. Y te pido por el poder de tu Espíritu Santo que fluyas de una manera sobrenatural en este momento. Que desciendas con poder, Señor, y obres en todo lo que necesitamos. Dios, extiende tu mano y obra a favor de nosotros. Oramos en este momento por enfermedades en general, por cada órgano enfermo. En este momento es derribado todo dolor en el nombre poderoso de Jesús. Todo diagnóstico médico es reversado en el nombre de Jesús. Clamamos al que todo lo puede, y por tu amor sanador somos sanos, libres de toda enfermedad en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Padre, oramos por las finanzas de todos los que estamos acá. Que todo aquel que necesite que se abran puertas, Padre, ábrelas. Tú eres el único que abres puertas y cierras puertas. Rompe cerrojos, Señor. En este momento declaramos cielos abiertos, derramando bendiciones financieras. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, y porque sé que tú nos escuchas. Amén, amén y amén. La charla de hoy se llama En las buenas y en las malas. Vamos a hablar de los altibajos de la vida de Josué mientras guiaba al pueblo de Israel. Él tuvo momentos buenos y momentos malos. Cuando José fue elegido como sucesor de Moisés, el Señor le dijo que iba a estar con él, así como había estado con Moisés. Después de que Moisés murió, que se acuerda que él subió al monte Nabot y desde allá vio la tierra prometida, y el Señor le dijo que él no iba a entrar allá. Pero sí entró Josué con la gente joven. Muchos se fueron muriendo. Josué quedó a cargo del pueblo. Cuando el Señor le dijo eso a Josué, que lo había elegido, Josué pues tomó responsabilidad y se dio cuenta que el que lo había elegido había sido Dios y no el pueblo, que le dijo: yo voy a estar con usted así como estuve con Moisés, no temas, no desmayes. Y más lo confirmó cuando cruzaron el Jordán, porque cuando fueron a cruzar el Jordán el río se secó. Eso fue algo sobrenatural. Entonces ahí cada paso que iba dando Josué se iba dando cuenta que el Señor realmente estaba con él, que lo estaba respaldando, y cada vez confirmaba más que el que lo había elegido para seguir el pueblo había sido Dios. Cuando pasaron el río Jordán, llegaron a Gilgal, y apenas llegaron allá, Josué hizo un acto de consagración. ¿Qué es un acto de consagración? Ofrendas y sacrificios a Dios, entregarse a Dios, agradecerle a Dios por lo que Él hace por uno. En ese tiempo lo hacían así, quemaban un cordero y hacían la ofrenda, todo eso era el acto de consagración. Esa era la manera de ellos agradecerle al Señor. Nosotros en este tiempo lo hacemos con oración, lo hacemos con ayuno, con vigilias, alabanzas, tiempo con Dios. Josué le hizo ese acto de consagración por el éxito que tuvieron al sitiar al Gilgal y ser vencedores. Él que dijo: aprovechemos que vamos bien, consagrémonos al Señor. Después de ese acto de consagración se fueron a conquistar a Jericó. ¿Se acuerda que cuando llegaron a Jericó durante 6 días sitiaron a la ciudad? Daban vueltas y vueltas, daban una vuelta cada día, y al 7º día dieron 7 vueltas, o sea en total dieron 13 vueltas. Entonces ya cuando ellos conquistaron a Jericó, pues ya los cogieron con los calzones abajo, porque ellos ya los habían visto dar vueltas y dirían: bueno, esos quién sabe qué están haciendo ejercicio, están caminando, quién sabe qué. Pero ya en el 7º día ya vieron que dieron 7 vueltas, ahí ya se pusieron pilas, pero ya no había nada que hacer. Cuando sonaron las trompetas, se derribaron los muros, y no se derribó uno, se derribaron 2 muros, porque había un muro y después había que pasar el otro muro, pero eso fue algo sobrenatural también. Entonces cuando conquistaron a Jericó, Josué más se confirmó que era el elegido de Dios, y no solo lo creyó Josué, lo creyó el pueblo y lo creyó Canaán, los que estaban adentro. O sea, Josué en ese momento estaba en el curubito, estaba crecido. Pero allá ya no hizo acto de consagración, ya se creyó el cuento, se dio el crédito a él y no al Señor, y no hizo acto de consagración, se confió. Se fueron contra Ai, otro pueblo, a conquistar, confiados de que era una población pequeña,
y no llevaron mucha gente, se fueron casi, lo menospreciaron, subvaloraron al enemigo y no se fueron bien armados, se fueron con muy poquita gente, confiaron en eso y allá fueron derrotados, salieron con el rabo entre las piernas avergonzados. ¿Qué vemos con esta situación? Vemos que alguien a quien Dios respalda también tiene tropiezos. ¿Y por qué fueron derrotados en Ai? Porque cuando conquistaron Jericó, Acán cogió unos lingotes de oro y el Señor había dicho que de allá no cogieran nada porque era un pueblo pagano y por lo tanto todo lo que cogieran de allá también era pagano, y esa desobediencia les trajo la derrota en Ai. Cuando Josué se dio cuenta que este señor Acán había desobedecido y que por culpa de él les había llegado la derrota, lo mandó a apedrear por todo el pueblo. Cuando ya corrigieron el error, volvieron a sitiar a Ai y ahí sí obtuvieron la victoria. Ya ellos destruyeron el anatema. ¿Se acuerda de lo que hablamos de la vez pasada? Que uno no debía traer cosas malditas a la casa de uno. Eso fue lo que les pasó a ellos. Tenían algo maldito en el pueblo de ellos y por eso fue que fueron derrotados en Ai. Corrigieron eso y apedrearon al que se robó eso y se fueron otra vez a sitiar Ai y ahí sí obtuvieron la victoria. Pero ocurrió algo, de nuevo se le olvidó hacer acto de consagración al Señor y se fue a conquistar a los gabaonitas descubierto, sin el respaldo de Dios, y además de eso hizo un pacto con los enemigos, o sea con los gabaonitas. Se los encontró en el camino y los gabaonitas los engañaron, le dijeron que ellos eran de otro pueblo, que ellos no eran de Gabaón, que eran de más allá, y les dijeron, miren, nosotros tenemos los zapatos ya viejos, los vestidos viejos, ¿cómo era de donde venimos de tan lejos que mire el pan que traemos ya duro, porque salimos con el pan calientico, pero mire, ya está duro, y dijeron, y además tenemos estas provisiones, coman, y ellos le recibieron pan al enemigo y ya con ese pan se comprometieron, se vendieron. Entonces, eso fue otro error que ellos cometieron. Se confiaron, los engañaron, se confiaron. Por eso la palabra dice, no seas sabio en tu propia prudencia. Como quien dice, mijo, usted todo consúltemelo a mí, no dé ningún paso sin consultarme. Y eso se nos olvida, consultarle a él cualquier paso que vamos a dar. No le consultamos a él todo, al que todo lo sabe, al que todo lo ve, y por eso nos equivocamos. De eso sufrimos harto, por dejarse confiar de ellos y de su propio parecer de nuevo fracasó. De ahí en adelante la carrera de José fue en ascenso porque ya aprendió la lección que tenía que consultar al Señor y además hacer actos de consagración, o sea agradecer. ¿Y cómo se le agradece al Señor? Pasando tiempo con Él. Él no la pone fácil, no es sino pasar tiempo con él, leyendo la Biblia, bueno, ya todo lo que hemos hablado. De ahí para adelante él se dedica a repartir tierras a los levitas, a todo el mundo, a Caleb, que quería quedarse con un pedazo de tierra y vengarse desde ahí de los amalecitas, y así lo hizo. Fue y los buscó y los destruyó. Él quedó ardido con los gigantes y apenas pudo vengarse, tomen, lleven para la casa. Se vengó y los destruyó. Esa es la vida de Josué después de que se murió Moisés y Dios lo eligió para guiar a su pueblo. Todo este resumen que les he dicho, o sea, muy por encima, otro día lo vemos más a fondo porque es la pelea de cada pueblo, lo que pasó en cada pueblo, pero pues aquí se lo resumí. Entonces todo esto que les estoy contando es para aprender tres cosas. Lo primero que uno debe aprender, lo primero que nos enseña un hombre de estos tan ungido, un siervo de Dios victorioso, es que no es lo que esperaría de la vida de una persona elegida por Dios y respaldada por Dios. O sea, uno no espera que una persona que sea respaldada y elegida por Dios tenga derrotas. Entonces eso nos enseña que sí, que a pesar de que estemos con Dios podemos tener derrotas. La vida tiene demasiados toboganes y uno dice, pero ¿por qué esa persona sí es elegida por Dios? ¿Por qué tuvo todos esos picos y esos bajos? ¿Por qué esos toboganes? Y eso nos pasa a todos. Entonces, lo primero que vamos a aprender es que la vida tiene momentos buenos y momentos malos. Entonces, si a usted le dijeron que venga, busque a Dios, haga media hora de karaoke en la iglesia, venga y ofrenda, casa, carro y beca y pare de sufrir, no es verdad. Lo que hablamos en una charla pasada no es verdad. Jesús nunca usó esa publicidad de casa, carro y beca. Lo que sí dijo el Señor Jesús en Juan 16:33, los que tienen la Biblia, los que tienen la dicha de tener la Biblia, miren que cuando uno lee la Biblia, acuérdense que ahí está el Espíritu de Dios, que es el que nos levanta. Dicen, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el
mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De eso ya habíamos hablado en una charla pasada. Pero pues ustedes saben que la fe viene por el oír de la palabra, y sobre todo la palabra del Señor es una cosa que hay que estarla repitiendo para que se nos quede en la mente y pase al corazón y se haga realidad en nuestras vidas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la garantía que el Señor nos da. La primera cosa que aprendemos de la vida de Josué para nuestra propia vida es que aún siendo una persona elegida por Dios, tendremos momentos buenos y tendremos momentos malos. Pero pues ya de eso hemos hablado. Jesús nos garantiza que dos cosas no nos van a faltar: dificultades y victorias sobre esas dificultades. Si vemos una gráfica de un monitor cardíaco, vemos que hay picos altos y hay picos bajos. Nunca va a haber una raya derecha, porque cuando la línea está derecha, usted se murió. La mayoría de las personas queremos tener una vida espiritual que nos permita tener una raya así horizontal, sin altibajos, y eso solo sucederá cuando nos muramos. Mientras vivamos, vamos a tener esos picos altos y bajos. Solo cuando nos muramos vamos a descansar, pare de contar. Mientras estemos vivos, la gráfica de la vida será así, con picos altos y picos bajos, y esa gráfica se llama vida. Uy, este sufrimiento que yo estoy pasando no tiene nombre, y si tiene nombre se llama vida. Ese sufrimiento que usted está pasando se llama vida, porque tiene ese constante subir y bajar de las circunstancias. No se viene a Cristo para que la vida sea plana, porque Cristo no vino para darnos muerte, sino para darnos vida, y vida en abundancia, o sea, altibajos en abundancia. Solo cuando nos muramos vamos a dejar de tener esos altibajos, se acaba el problema. Esa es la primera de las enseñanzas. El que nos llamó nos garantiza dificultades, pero también nos garantiza victoria sobre las dificultades. Eso no nos debe robar la paz. Vamos a ver también, y esa es la segunda enseñanza, que los puntos altos son delicados de manejar. Uno está feliz cuando está en el curubito, uno está feliz, y uno quisiera siempre estar ahí, pero son de cuidado. Cuando estamos en esos puntos altos es donde debemos ser más precavidos, porque cuando estamos en lo alto ese sentido puede cambiar, y ahí es donde para abajo. Esos puntos de éxito, de triunfo, esos puntos buenos son puntos delicados de manejar. Eso nos enseña la vida de Josué. Leamos en Josué 7:3, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Ay, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Eso fue cuando fueron a conquistar a Ai, que se fueron de confiados y no llevaron la suficiente gente para vencerlos. Entonces, ¿qué actitud vemos? Sobrados, confiados en sí mismos. ¿Qué pasó? Cayeron en derrota para abajo. Después de haber obtenido victoria en Jericó, en esta vez se fueron para abajo. Cuando los gabaonitas, que también ahí fueron derrotados, ¿qué pasó? Estaban bien, acaban de triunfar, lograron vencer a la gente de Ai después de que corrigieron el error que habían cometido Acán al coger lo que no debía coger. Eso fue un triunfo estruendoso, y después de ese triunfo se volvieron a confiar y se fueron a conquistar, y por hacer pacto gabaonitas fracasaron de nuevo, los engañaron, les dijeron no eran de Gabaón, que eran de más allá, y les recibieron las provisiones que llevaban. Ahí ya se comprometieron y quedaron vendidos con los gabaonitas, y cuando lo fueron a conquistar se dieron cuenta que los habían engañado, no contaron con Dios, no lo consultaron, y eso les pasó porque cuando estaban bien no hicieron acto de consagración y actuaron a su propio parecer. Resumiendo, lo primero que nos enseña Josué es que en la vida tendremos momentos buenos y momentos malos. Lo segundo que nos enseña Josué es pilas con los momentos buenos. Pilas con los momentos buenos, porque pueden ser peligrosos. Y nos enseña que cuando estemos triunfando, cuando estemos en el curubito, ¿qué debemos hacer? Actos de consagración. En Jericó, que fue cuando triunfaron, no hicieron actos de consagración, y cuando fueron a conquistar a Ai, por un para abajo. Cuando corrigieron el error, volvieron a triunfar, y después que triunfaron allí no hicieron actos de consagración, todavía no la habían cogido, no habían entendido. Es un mal sistema. Hay que asegurar las inversiones, hay que asegurar cuando estamos bien arriba, hay que buscar la estabilidad. Entonces lo que tenemos que entender es que tenemos que hacer actos de consagración en los momentos buenos, en los momentos de triunfo, o sea, cuando nos está yendo bien. Eso es lo más inteligente que podemos hacer. Me está yendo súper bien
también actos de consagración. Así como sacamos un fin de semana para irnos a pasear con la familia a algún lugar o en vacaciones nos damos un descanso, también sacar el tiempo para dedicárselo a Dios cuando nos está yendo bien. ¿Cómo? De pronto con ayunos, con vigilia y oración. Los ayunos pueden ser, por ejemplo, de no entrar a Face, por ejemplo, un fin de semana, a Twitter, a todo eso que entran en las redes sociales. O ayuno de no comer lo que más nos gusta ese fin de semana. Por ejemplo, el heladito que no nos falta los domingos. Caso mío, que lo perdono. Ofrecerle al Señor algo que nos cueste dejar de hacer, ofrecer un sacrificio. Aunque el Señor dice que sacrificios no quiero, obediencia es lo que quiero. Pero, por ejemplo, otro propósito que podemos hacer es no hablar mal de nadie, aunque sea por ese fin de semana y por siempre. Créame que es un buen propósito porque la lengua es el azote de él. Lo que uno habla de otro a usted le llega porque le llega. Entonces ese es un buen propósito que podemos hacer y es bien inteligente. No hablar de nadie. Proponerse. Cuando uno empieza a hablar de alguien así, jalarle al chisme, no, acordarse que no es buen negocio. No hablar mal de nadie. De nadie es de nadie. Hacer actos de consagración, pero no lo hacemos. Y por eso no hacen las mesetas que le dan estabilidad a su ascenso. Por naturaleza, los humanos no hacemos eso. Se nos olvida agradecer a Dios. ¿Sabe cuándo hacemos esos actos de consagración? Cuando estamos llevados, cuando estamos en los picos bajos. Viera esa devoción. Eso nos surge una devoción. Cuando pasó lo de ahí, leamos lo que hicieron los israelitas en Josué 7:6. Mire lo que hicieron. Y entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre sus rostros delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ahí sí le echaba la culpa al Señor. Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyen? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Eso es lo que nosotros solemos hacer cuando nos está yendo mal. Ahí sí le echamos la culpa al Señor, pero no nos acordamos que cuando estábamos bien no hacíamos actos de consagración, no le agradecíamos, no orábamos, no ayunábamos, no vigilábamos, no leíamos la Biblia. Ahí sí no nos acordamos de echarle la culpa al Señor. Eso fue lo que hizo Josué, ahí sí se humillaron. Entonces estuvieron todo el día en ese acto de humillación, se humillaron. Pero ¿cuándo lo hicieron? En la mala. Y funcionan esos actos de humillación porque de ahí para arriba ya ellos vencieron. Pero no solo funciona cuando uno está en la mala. Mire, cuando les tocó defender a los gabaonitas, o sea, defender a los propios enemigos por haber firmado sin leer la letra chiquita, les tocó ir a pelear contra los de su mismo pueblo para defenderlos de los enemigos. Josué 10:12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Josué en esa batalla por defender a los gabaonitas paró el sistema solar. Detente sol en Gabaón y tú luna en valle de Jalón. Y se detuvo el sistema solar durante casi un día. Lo cierto es que el poder de Dios estuvo con él porque él buscó a Dios. Ahí lo dice, habló con Jehová cuando estaba en la difícil. Entonces es importantísimo hacer actos de consagración cuando estamos en los momentos buenos para no irnos para abajo, para no fracasar. Y lo tercero que vamos a aprender es que los tiempos malos deben ser formadores. En esos tiempos malos uno revisa cómo es que están las cosas, revisamos en qué nos equivocamos, en dónde estuvo la falla, en qué le fallé al Señor. Josué nunca hubiera encontrado la caleta que tenía acá, esa caleta que les trajo maldición. ¿Se acuerdan que hemos hablado que no debemos llevar cosas que nos traigan maldición a la casa y menos cosas robadas? Él no hubiera encontrado esa caleta si no hubiera sido por los tiempos malos. No hubiera podido detener el sol y la luna si no hubiera sido por los tiempos malos. Así no nos gusta reconocer que mucho de lo que hemos crecido y aprendido de Dios se lo debemos a los tiempos malos, ¿o no? Es en los tiempos malos es cuando más buscamos de Dios. A mí me pasó. No faltaba un domingo sin ir a la iglesia. Todos los días hacía ayuno. Leí la Biblia para arriba y para abajo, como en 3 ocasiones. Si me decían vigilia toda la noche orando y alabando al Señor, allá estaba. Hacía filas largas esperando a que abrieran la puerta de la iglesia. No me importaba si estaba lloviendo, si hacía sol. Ahí estaba yo. Y así nos pasa a muchos. Pero debido a eso
es el momento en que más nos acercamos a Dios. Son los momentos en que más leemos la palabra, son los momentos en que más conocemos a Dios porque llegamos a tener una relación íntima con Él. En esos momentos difíciles es cuando nos forma el carácter. Esos momentos difíciles son los que nos han formado. Hemos estado tan pendientes de que nuestros hijos no pasen por momentos difíciles que les hemos quitado la posibilidad de que su carácter sea formado y fundamentado también. Y mire lo importante que es. Entonces vemos que los tiempos buenos no son tan buenos y que los tiempos malos no son tan malos finalmente. Mire lo que dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si amamos a Dios, las cosas buenas y malas terminarán ayudándonos para bien. Entonces, cuando nos suceda algo, la pregunta no es ¿cómo salgo yo de esta? Sino que pregunto, ¿yo amo a Dios o no? Porque si yo amo a Dios, esto por complicado que sea, terminará siendo para bien. Eso dice Romanos 8:28. La pregunta no es cómo salgo yo de este lío. La pregunta es que si no estoy amando a Dios, esta situación lo que terminará es haciéndome daño. Pero si yo amo a Dios, esta situación terminará siendo una de las mejores cosas que me hayan pasado. Ese despido de la empresa, esa quiebra de ese negocio, esa relación que no funcionó, ese amigo que me traicionó, esa crisis de pareja que nos obliga a revisar las cosas, qué es lo que está pasando, en dónde está la falla, está en él o estará en mí, ese problema de salud, todo eso termina obrando para bien si usted hace la revisión. ¿Yo amo a Dios o no amo a Dios? Es lo que tenemos que revisar en cualquiera de las circunstancias por las que pasamos. Entonces, resumiendo, la vida tiene momentos buenos y malos, que los buenos tiempos pueden ser peligrosos. Hacer actos de consagración cuando estemos en la buena. Y los tiempos malos deben ser formadores. ¿Formadores de qué? De carácter en Cristo. Eso que uno hace mientras está en la dura, no debe ser solamente mientras está en la dura. Debemos permanecer. Debe ser algo que se vuelva un rasgo de carácter. En Josué 21, del 43 al 45, del 43 al 45, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Sí ve lo que dice? Todo se cumplió. Mire cómo termina la cosa. Todo terminó perfecto, no pudo terminar mejor. La conclusión la tenemos en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire lo que dice. Todas estas cosas. ¿Cuáles? Las buenas y las malas. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es una palabrota, una promesota. En Filipenses 1:6 dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin de Jesucristo. De esto debemos estar absolutamente convencidos, tanto que no acepte discusión ni duda en su corazón. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comenzó la obra con nosotros en el vientre de la mamá. Allí nos preparó para el paso por esta vida. Allí nos dotó de 2 ojos, de 2 manos, de 2 piernas, un corazón, hígado, páncreas, intestinos, ano. Cada uno cumple una función. Y cuando salimos a la luz a través del túnel, o sea, cuando nacemos, para ver finalmente la luz que nos va a dar paso a una nueva vida, ya estamos preparados para defendernos en esa nueva vida. El resto lo aprendemos en el camino. Aprendemos que si oramos bien, los resultados van a ser buenos, y si oramos mal, pues los resultados no van a ser buenos. Por eso son los altibajos en esta vida. Usted la hace, usted la paga. Y díganme a mí, ¿cómo la ha pagado? Porque cuando estamos bien, no cuidamos esa estabilidad. En lugar de hacer oraciones correctivas, hacer oraciones preventivas.
¿Cómo terminó el pueblo que fue dirigido por Josué? Después de que aprendió cómo eran las cosas con Dios, dice que terminaron tranquilos. Nadie les hizo frente. Estuvieron reposados y tranquilos. Y se cumplió todo lo que Dios le prometió a Josué, que así como había estado con Moisés, estaría también con él. A pesar de los altibajos, llevó el pueblo a donde tenía que llevarlos. Concluyendo, Filipenses nos recuerda cuál es el mejor y verdadero Josué. Pongan cuidado, cuál es el mejor y verdadero Josué. ¿Cómo se dice Josué en hebreo? Yeshua, que es lo mismo que decir Jesús. Jesús es el verdadero y mejor líder que nos guiará sin importar los altos y bajos hasta cumplir lo que ha prometido hacer con nosotros. ¿Cuál es el mejor y verdadero Josué? Jesús, nuestro Señor. La obra que Él empezó en nosotros la terminará. En esta vida nos está preparando para llegar a la otra vida, la vida eterna. Miremos la vida de Pedro, también tuvo muchos altibajos, momentos buenos, momentos malos, cuando le dijo a Jesús, no vayas allá porque te matarán, y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, estaba furioso con Pedro. Pedro, su miedo no le iba a dejar cumplir lo que él tenía que cumplir en esta tierra para salvarnos. Y otro día le dijo, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Otro día Jesús le dijo, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús les preguntó que si ellos sabían quién era él, y Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, y el Señor lo alabó, lo exaltó. Otro día está Pedro con unas empleadas domésticas después de que arrestaron a Jesús, y le preguntaron, ustedes eran los que estaban con Jesús, ¿no? Le preguntaron, y él dijo, a mí no me nombre de Señor, que yo no lo conozco. Y Jesús viéndolo de lejos. Otro día estaba pescando en la orilla del mar e hizo tropezar a los otros porque les dijo que Jesús ya no iba a volver. Él tenía altibajos emocionales, todos los que quiera, como los tenemos nosotros. Un día creemos en el Señor y otro día dudamos. Otro día el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todo, tú lo sabes, tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tuvo momentos buenos y momentos malos, pero todos esos momentos los tuvo al lado del Señor Jesucristo. Por eso terminó, como fundamento para la iglesia. Sus palabras y sus declaraciones fueron fundamentos de fe para la iglesia. Tenemos momentos buenos y momentos malos. De eso lo sabemos todos. De eso sí que sabemos. En los momentos malos, lo que aprendemos, no olvidarlo. Capitalicemos lo que aprendemos en los momentos malos. Pero lo más importante, que los momentos buenos como los malos, los pasemos con Dios. Porque Él ha prometido que el que empezó la buena obra, la perfeccionará. Así como nos hizo perfectos cuando fuimos a nacer, nos hará perfectos para pasar a la otra vida. Nos perfeccionará, porque es que ninguno con fallas puede pasar a la otra vida. Así como nos mandó a este mundo perfectos, dotados, así nos va a mandar a la otra vida, perfecto. Y Él nos tiene que pulir, Se cumplirá todo lo que ha prometido sin que nada falte. Ni siquiera lo hace por nosotros, lo hace por Él, por amor de su propio nombre. Él se ha comprometido a llevar su vida y la mía, nuestra familia, hasta el cumplimiento de todo lo que tiene en su propósito, pasarnos a la otra vida. Perfectos. Él perfeccionará la obra que comenzó con nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice la palabra, hasta el día de Jesucristo. En el pasar por esta vida nos perfeccionará nuestro espíritu para así llegar a estar con Jesucristo a la derecha del Padre. Eso es una cosa por la cual nosotros debemos estar totalmente convencidos, que mientras pasamos por esta vida no nos va a tocar fácil, porque es que Él nos tiene que pulir, o si no podemos pasar al otro lado. Y ustedes saben que la letra con sangre entra, ¿qué hacemos? Nos tocó, pero también la vamos a pasar con Él. Él nos garantiza eso, que vamos a tener dificultades, pero que las vamos a pasar con Él. Aprender cuando nos esté yendo bien, acuñar los triunfos con actos de consagración, ayunar y orar. No solamente cuando tengo un hijo enfermo, nosotros estemos enfermos, estamos pasando por alguna dura situación. Seguros, asegurar ese tiempo bueno con actos de consagración para no caer, para no descender cuando estamos arriba en el curubito. Que si clamamos a Dios, oramos en su presencia, Él nos levantará de cualquier crisis. Es mejor hacerlo con oración preventiva y no con oración correctiva, pero sobre todas las cosas aprendamos a descansar en Él. Dios ha puesto su mirada en nosotros, su mirada. Sobre nosotros reposa promesas de Él y Él no descansará hasta que el propósito que tiene con nosotros no se cumpla.
porque Él nos amó, que esa sea nuestra mayor convicción, que Él nos ama. A veces, mire que cuando yo iba a la iglesia y alguien me decía, Dios te ama, hija, yo, ¿de qué me está hablando? Yo no entendía eso. Yo pensaba que era una frase cliché que le dicen a uno en las iglesias. Yo pensaba eso, ni le paraba bolas cuando me decían, Dios te ama, hija. Y ahorita yo entiendo, al pasar de la vida, al pasar de todo lo que uno pasa, ahí sí, como dice el dicho, cuando ha pasado mucha agua por debajo del puente, ahí es donde uno sí entiende que el Señor lo ama a uno. El Señor lo ama a uno, porque Él nos ama con todo y nuestras fallas. Él nos ama. Que eso no se nos olvide. Y si nos ama, no nos fallará. Vamos a ver el significado del pan, el significado de la sangre. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a tomar el pan y la cena, este es un acto de mucha reverencia, de mucho respeto, porque es que aquí está representado el cuerpo de Cristo y aquí está representada la sangre de Cristo, nada más y nada menos. No lo tomemos como algo pasajero, como algo que hay que hacer, no, señor. Mire, es tan poderoso esto que hay gente, yo veía gente en la iglesia que cuando tomaban, cuando en la iglesia todos los domingos se tomaba la cena y se veía de su sangre, y la gente cogía el vino y se lo pasaba por su parte enferma y sanaban. Lo vi. ¿Por qué? Porque tienen fe en que creen, esto no es vino. Esta es la sangre de Jesús, esta es la sangre de Jesús. En este momento es la sangre de Jesús y en este momento es el cuerpo de Jesús. No es una galleta, no es una olea, es el cuerpo de Jesús en este momento. Este es el pan que desciende del cielo para que el que Él coma no muera. Lo que les estaba contando, gente que lo toma con tanta fe que se sanan. Sí, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan y bebiera para siempre, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo, para la vida, para salud. Jesús les dijo, de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire la importancia de esto. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Aquí está Cristo. Esto es la verdad. Esto es la verdad. La sangre es la verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué más que saber que el Señor está en nosotros? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Saber que Él permanece en nosotros. Creyendo que estamos comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre, tomemos el pan y tomemos el vino. Padre, te alabamos y bendecimos, te damos gracias, Señor, porque comimos tu pan y bebimos tu sangre. Y por medio de eso, Señor, sabemos que tú permaneces en nosotros y que nosotros en ti, Señor. No permitas que nos alejemos, que dudemos de ti, Señor. Permite que en los momentos buenos nosotros nos acordemos que fuiste tú. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, de ningún otro lado, de lo alto. Que no se nos olvide nunca eso, Señor, que tú eres el que permaneces en nosotros, así como le dijiste a Josué, yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. Y si estuvo con Josué, si estuvo con Moisés, estará con nosotros. Ir confiados en eso, en que el Señor estará con nosotros también, hasta cumplir su propósito, hasta el fin de nuestros días, para cumplir lo que Él nos prometió. Mire lo que dice la palabra, y todo se cumplió. Todo se cumplió, y si se cumplió con Josué, con Moisés y con todos los antecesores de nosotros, se va a cumplir con nosotros. Si estamos agarraditos con Él, si hacemos actos de consagración, ahora que estamos bien,
Mire que estamos bien, estamos en una casa segura, tenemos plato, tenemos comida en la mesa, tenemos salud, nuestros hijos estamos bien. Es el momento de hacer actos de consagración, arrodillarnos y darle gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo veo ahorita todas esas manifestaciones, veo la gente que se hace matar. ¿Por qué se hace matar? Porque tienen hambre, porque tienen necesidad, están peleando por sus derechos. Uno no se hace pelear, no se hace matar por nada. ¿Y nosotros qué hacemos? Miramos desde la ventana. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y no nos falta nada. Nosotros miramos desde las ventanas y miramos el noticiero desde la cama. Eso es una gran bendición. No nos toca salir a pelear por nuestros derechos. Dejamos que otros peleen, que van y peleen. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bien. Pero debemos orar por los que están mal, por los que no están bien. Orar por toda esa gente que está luchando por sus derechos. Al fin y al cabo está luchando por los de nosotros también. Sino que nosotros somos pasivos. Hacemos la lucha de pronto por medio de las redes, que eso también es una forma de protestar. Pero los que están saliendo a ponerle el pecho a la vida son los que están mal. Y mire la cantidad de gente que está mal. Nosotros somos un grupo selecto, estamos bien. Lo que dice el Salmo 91, lo que vimos en la charla pasada. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estar con Él, habitando con Él, y estamos bajo la sombra del Omnipotente, cubiertos, tranquilos, reposados. Entonces, este era el mensaje que les quería dar para hoy. Los invito pues a que sigamos orando por toda esta gente, que el Señor los proteja, que envíe sus ángeles, que extiendan sus alas para que los guarde. Ha habido muchos muchachos muertos. Oremos, al menos participemos nosotros en esta lucha orando. La oración tiene mucho poder, mucho poder. Y si entre más gente orando, pues más poder tendrá. Entonces hagamos nuestra parte. Ya que somos pasivos detrás de una puerta, no seamos pasivos en la oración. Clamemos por toda esa gente que está luchando por sus derechos. Amén. Entonces, no siendo más, me despido.